algo que hemos estado trabajando, tratando de diseñar nuevas soluciones de acuerdo a cómo se va progresando. La invitación que se da en este tiempo y en este lugar está basado en generar algo que pueda ser aceptable para ustedes, principalmente en el momento que se encuentran, para que sea una cuestión de desarrollo económico, tanto educativo también, así como humano, y que podamos establecer y romper ciertos paradigmas, así lo vamos a ver, paradigmas o maneras de ver las cosas que me dijeron, pero que tienen que cambiar. Es algo que tenemos que enfocarnos a fin de que podamos hacernos perteneciente a algo que en la trayectoria del tiempo en México, en su historia, se ha perdido y es necesario mantenerla. Vamos a ver unas cuestiones hasta históricas que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Que hubo gente que lo peleó, ¿sí? Y que debemos siempre mantenerlo vivo. La agricultura sigue siendo parte de México necesaria, ¿sí? Aunque yo lo comento como porque yo vivo en una ciudad, ¿sí? Es parte de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Se ha tratado de entender que nuestra base en México está en la tierra y es parte de todo ello. Por eso es muy importante que parte de un desarrollo de esto es plantear un proyecto que va de acuerdo a la agricultura. Pero esa restauración la que buscamos es una restauración principalmente de nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque a veces sufrimos situaciones difíciles, ¿sí? Tanto económicas, vemos actitudes y a veces nos podemos centrar nada más en ello. Aquí lo que buscamos es cambiar esa manera de pensar, es tener una integración, un desarrollo, una continuidad y una unidad interdisciplinaria, ¿sí? Para que todos podamos trabajar en una secuencia. La misión está enfocada primeramente a las comunidades, a los estados, a la nación y a Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque los proyectos que estamos planteando con Usman es que Tamazopo no es un lugar aislado. Tamazopo puede ser un lugar, ¿sí?, que pueda tener una proyección, ya sea a otras comunidades, a otros estados, a la nación y a otros países. Porque actualmente las tecnologías es algo que vamos a estar enfocándonos o dirigiéndonos, es que las nuevas tecnologías es lo que nos están ofreciendo, ¿sí? Nos están ofreciendo una apertura mucho mayor. Es que a veces el problema de la modernidad, ¿sí?, dice que tenemos que ser de otra manera, y no es cierto, todos se ocupan, pero tenemos que ver cómo es que ha funcionado México, ¿sí? Está basado en lo que algunas personas patriotas de nosotros, de México, pelearon, pero que se han olvidado. Hasta 1857, que es una parte muy interesante porque empieza la reforma, la creación de la reforma, ¿sí?, pero que arrastró ciertas cosas, ciertos vicios que fue provocado para que nosotros tuviéramos un beneficio actual. Vamos a pasar directamente a ello. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla se convocó a un nuevo Congreso Constituyente, destinado a elaborar las leyes que regirían la vida del país y de sus instituciones. Conscientes del papel histórico que desempeñaban, los liberales propusieron leyes destinadas a erradicar por completo el orden social heredado de la colonia. Entre 1855 y 1857 se emitieron las primeras leyes de reforma, conocidas por los nombres de los ministros que las impulsaron. La Ley Juárez estableció la preponderancia del Estado para impartir justicia, excluyendo a los tribunales eclesiásticos y militares en todos los asuntos del orden civil. Así, el Estado se erigía como garante de la paz pública entre unos ciudadanos caracterizados por la igualdad jurídica. La ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles y religiosas a vender gran parte de sus casas y haciendas, con el propósito de crear un mayor número de propietarios, que generarían riquezas y fuentes de trabajo, lo cual redundaría en beneficio de la hacienda pública. La Ley Iglesias
estableció el carácter gratuito de los servicios religiosos para los pobres, evitando con ello su mortificación y endeudamiento al pagar por la celebración de bautizos, bodas y funerales. Las primeras leyes de reforma se promulgaron durante los gobiernos de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, quedando incorporadas en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857. Sin duda, aquella ley contenía preceptos de gran valor y trascendencia. Elevó a rango constitucional los derechos del hombre. Al respecto, declaró que todos los mexicanos son libres desde su nacimiento, con pleno derecho a la libertad de enseñanza, de profesión, de conciencia, de petición, de asociación, de desplazamiento en todo el territorio nacional, así como la garantía de no ser molestados en su persona, sus bienes, su domicilio y su correspondencia, a menos que la acción estuviera precedida por una orden judicial. Por otra parte, ratificó los principios de soberanía popular y gobierno representativo como cimientos del Estado mexicano y estableció el sistema de una república federal con la división tripartita de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El bando conservador, apoyado por militares y miembros de la jerarquía católica, se opuso a la Constitución liberal, instituyendo un gobierno conservador y desatando la guerra civil entre 1858 y 1860. Sin doblegarse, el gobierno de Benito Juárez asumió la legitimidad del gobierno republicano y en un acto de valor y entereza promulgó las leyes de reforma. En 1859 se publicaron las siguientes: la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, con el propósito de financiar la guerra e incrementar el número de propietarios y contribuyentes. La Ley Orgánica del Registro Civil, que permitió al Estado asumir el registro de los nacimientos, adopciones, matrimonios y defunciones, generando documentos útiles para la identidad jurídica de los mexicanos y para gestiones o trámites personales ante las dependencias de gobierno. La Ley del Matrimonio Civil y la de Secularización de Cementerios, que establecieron un cuadro normativo sobre dos aspectos esenciales, como es la formación de la familia a través del vínculo matrimonial y la regulación de los espacios para el reposo de los difuntos. Mediante la Ley de Días Festivos, se asumió la tarea de programar e instituir un calendario cívico-religioso, común para todo el país, que permitiera el ejercicio de las actividades económicas, el despacho de los asuntos públicos, el disfrute de los días de asueto y la realización de los ritos y fiestas principales del culto católico. En 1860 se decretó la Ley de Libertad de Cultos, que facilitó el camino para la tolerancia de las confesiones religiosas, con la única limitante del respeto a las creencias de los demás, así como la preservación de la moral y de la paz pública. En 1861 se promulgó el decreto sobre la secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia, con objeto de administrar las casas e instituciones dedicadas al auxilio de la gente necesitada, a la vez que permitiría establecer nuevos orfanatos, comedores públicos, hospitales y asilos de apoyo a los pobres, los huérfanos, las viudas, los ancianos y los desvalidos. Finalmente, en 1863, se decretó la supresión de las comunidades religiosas, toda vez que el pensamiento liberal partía de la preeminencia de los derechos naturales e inalienables del individuo. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se incorporaron a la Constitución las leyes de reforma, por una ley emitida el 25 de septiembre de 1873. Se consolidaba así la separación entre la Iglesia y el Estado. Para nuestro país, las leyes de reforma representaron el intento más decidido de los liberales para instituir una sociedad regulada por el Estado de Derecho. Fueron el punto de partida para la construcción de una sociedad moderna, cuyo legado actual son las instituciones que organizan nuestra vida, nuestros derechos y nuestras preciadas libertades. Sí, es un trabajo que se hizo para beneficio de nosotros, en el cual es recordar, ¿sí?, lo que se ganó. Si han escuchado ese término que se está ocupando mucho del Estado de Derecho, resulta que ya la versión de 1998 en adelante ya no aparece, ¿sí?, se quitó, y eso es algo muy precario para nosotros. ¿Por qué? Porque hay quienes pretenden que debemos olvidar nuestra historia, ¿sí?, y eso es algo muy peligroso, ¿sí?, de retomar todo lo que tenemos que hacer. Esto de Lobos Man, el Parlamento también,
Es parte de recordar de todo esto, de ver cuál es nuestro verdadero derecho y que lo tenemos que ejercer, ¿sí? De manera independiente también. La historia nos da sustento para predecir o para estar de acuerdo con lo que esperamos que sea el futuro, pero un futuro con apego a la legalidad y a la armonía entre los pueblos para convivir de una manera correcta y sin afectar a los intereses ni las voluntades de las personas que viven en nosotros. Exacto. El término indígena es un apodo mal puesto, ¿sí? Eso ha ayudado mucho hasta la discriminación. ¿Por qué no existe esa separación? Por un término mal fundamentado y porque algún ignorante lo está poniendo mal. Es parte de todo esto. Lo que queremos decir que hay cosas que están mal dichas y que debemos cambiarlas, ¿sí? Es necesario para mí. Esa es su función principal, explicarnos a nosotros, ¿sí? El camino, el buen camino, porque al fin de cuentas somos personas que tenemos derechos, ¿sí? Tienen esa función de expresar y ver que tengamos una buena vida, ¿sí? Que la cumplamos, que la practiquemos, ayudar a la gente. Es parte de todo esto, por eso es que el sustento que estamos justificando es que estamos dentro de una función histórica, ¿sí? Y que debemos de seguirla manteniendo. Paradigmas. El término indígena es un paradigma, ¿sí? Porque me está diciendo algo que soy, pero resulta que no era, ¿sí? Tengo que cambiar ese concepto. Tengo ese tipo de paradigma. Es decir, ¿sabes qué? Es que él sí es indígena. Sí, yo soy indígena. Pero no necesita decirme porque tengo que estar en una parte, tengo que tener una vestimenta especial como indígena. Eso es mentira, ¿sí? Ahí es donde yo aplico que hay sus paradigmas que me dijeron que era así, pero resulta que no, porque estaba mal el término. Y así vamos a ir descubriendo, ese es el propósito del Bosman, ir descubriendo las verdaderas cosas como deben de llamarse y como deben de ser. Ya ustedes pegan en la pared, ya actualmente aquí ya pueden tener sus agendas, nada más porque piquen, ya funciona. Pero resulta que ¿qué cambió ahí nada más? El hombre siguió igual hasta ahorita. El mundo siguió girando. Lo único que ha cambiado el mundo, el ser humano, de un principio hasta el día de hoy, es su mentalidad. Es lo único que ha cambiado. Como nosotros creamos en los comienzos, ¿sí? Es lo único que hemos cambiado de un principio a fin en nuestra mentalidad. Y esa es la propuesta, que es cambiar nuestra manera de pensar. Esa barrera que puede existir entre nosotros, aún así, tiene que ser rota. Y hay una manera. Eso es lo malo de todo esto. Voy a poner otro video. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno. Menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte.
Lo que hay que hacer es manejarlos si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Resulta que él floreció y prosperó, y ese es el llamado de Guzmán, ¿sí? De prosperar y florecer, ¿sí? Siempre, siempre, a pesar de las circunstancias que vivamos, debemos saber prosperar, ¿sí? Y florecer en el lugar donde nos encontremos. Ese se está rompiendo esa barrera entre nosotros, primeramente de prosperar y florecer de acuerdo al derecho que fue ganado para nosotros. Ahí me sorprendió una colonia que logró repeler la violencia. Lo logró. Me sorprendió. Y le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, respetando y teniendo unidad. ¿Y cómo? Sí, mira, logramos romper nuestra relación. Añoran aquellos tiempos cuando había policía de barrio, el que conocía a la familia del policía, el que nos cuidaba. Ya se unen, porque resulta que la misma seguridad, las gentes de seguridad dijeron, es que tenemos un problema con ustedes, es que no confían en nosotros. Pero la verdad no desconfiamos. Dice, lo que pasa es que necesitamos de ustedes, pero siempre que hay unidad, ese miedo se requiere. ¿Sí? Sabernos cuidarnos con otros es importante, porque son los que vivimos. Normalmente el miedo viene de afuera, no viene de adentro. Viene de afuera a querer robar lo que somos. Es que depende del lugar. Y hacemos un acercamiento con gente que está metida en el estudio, estudiando. Si yo soy egresado del Politécnico, nuestro lema es el servicio a la patria. Esa es mi función como ingeniero, una cuestión de agricultura que puede funcionar muy bien aquí, ¿sí? Sobre todo porque está siendo un lugar que está en el crecimiento del turismo, y es algo muy importante. El siguiente proyecto se llama Viviendo en Comunidad. Es una tecnología que estamos implementando, ¿sí? Que empezamos a transmitir sin usar internet, ¿sí? Ya lo que podemos hacer es que por medio de celular, que ya la mayoría lo tiene, ese celular aquí en el lugar. Dos, el turista que viene ya viene también con celulares. El proyecto de agricultura. Una, que tienen el problema que están teniendo los pesticidas en la agricultura, ¿sí? El problema que está teniendo la producción agrícola a los campesinos, cómo le está afectando la participación de empresas de otros países, las famosas inversiones, cómo nos están afectando, principalmente por el Tratado de Libre Comercio,
lo que ha provocado la migración a otro país, ¿sí? Cuando nos está afectando a nosotros. Y por último, ¿sí? La solución de cómo lograrlo, ¿sí? En 1992, David Pimentel a publié une étude intitulée « Les coûts environnementaux et économiques de l'usage des pesticides ». Pour la première fois, il a évalué les coûts indirects que génère l'agriculture chimique. Parmi eux, la mort d'insectes bénéfiques, d'abeilles, d'oiseaux ou de grenouilles, la contamination de l'eau et de l'air et les maladies que provoquent les pesticides chez les paysans, les riverains ou les consommateurs. Résultat, il y a 30 ans, la facture américaine s'élevait à 10 milliards de dollars par an. La quantité de pesticides qui atteint sa cible est très faible. Dans des conditions optimales, 50% des pesticides épandus atteignent la zone cible. C'est un terrible gâchis qui tue des oiseaux, des poissons, pollue l'eau et affecte la santé publique, avec des morts et des gens qui finissent à l'hôpital. Tout cela fait partie des 10 milliards de dollars de dommages. Comment les firmes chimiques ont-elles réagi à votre étude? Évidemment, les firmes chimiques n'ont pas apprécié notre publication. J'ai su qu'elles avaient écrit au doyen de notre université pour lui demander de me licencier. Elles n'étaient pas très contentes de moi, c'est sûr. En 2008, une étude publiée par le Parlement européen a confirmé les estimations de David Pimentel. Sous la houlette de Catherine Gansleben, ses auteurs ont estimé les coûts sanitaires des pesticides utilisés en Europe pour évaluer les économies que leur interdiction permettrait de réaliser. Nous avons trouvé des preuves très solides du lien entre le cancer et l'exposition aux pesticides. En se basant sur ces données, nous avons estimé que l'élimination des pesticides cancérigènes du marché européen pourrait éviter 26 000 cas de cancer, ce qui équivaut à 26 milliards d'euros par an. Les coûts sanitaires associés aux pesticides représentent ce qu'on appelle des externalités. Ce sont des coûts qui ne sont pas incorporés dans le prix payé par le consommateur quand il achète un aliment dans un supermarché. Si nous décidions d'inclure ces coûts dans le prix payé par le consommateur, le coût des aliments augmenterait inéluctablement. Retour au Mexique. C'est précisément parce que le prix du maïs américain est faussé qu'aujourd'hui, les petits paysans mexicains sont ruinés. Pourtant, avant l'accord de libre-échange nord-américain, le Mexique était autosuffisant pour son alimentation et notamment pour sa consommation de maïs, qui constitue l'aliment de base de la population. Pour soutenir la production nationale, le gouvernement taxait les importations et garantissait un prix minimum aux producteurs. Au nom du libre-échange, toutes ces mesures ont été supprimées alors que les États-Unis maintenaient leurs subventions agricoles. Résultat, aujourd'hui le Mexique importe plus de 30% du maïs qu'il consomme, tandis que localement, le prix chutait de 66%. Eleazar fait partie d'une association de paysans qui promeut le système de la milpa comme un moyen de résistance face au modèle imposé par l'ALENA. Tout ce que nous mangeons ce soir vient de la milpa. Pour nous, le système de la milpa est totalement lié au problème de la souveraineté alimentaire. Quelle est la différence entre la sécurité et la souveraineté alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est par exemple cette corbeille de tortillas. Si on n'a pas d'argent pour les acheter et les mettre sur la table, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, c'est tout le contraire. C'est que les familles puissent produire ce qu'elles consomment.
Avec le traité de libre-échange, l'ALENA, on a ouvert les frontières et beaucoup de produits, principalement le maïs, arrivent des États-Unis à un prix très bas. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'émigration, moins de motivation pour travailler dans l'agriculture, donc moins de paysans. Certains préfèrent acheter un sac de maïs plutôt que de le produire, parce que ça revient beaucoup plus cher. La conséquence de l'ALENA, c'est que beaucoup ont dû arrêter l'agriculture et émigrer. Depuis l'ALENA, 3 millions de petits paysans ont abandonné l'agriculture. Chaque année, 500 000 Mexicains ont rejoint clandestinement les États-Unis. Les autres ont migré dans les bidonvilles de Mexico, où ils survivent grâce aux expédients de l'économie informelle. À l'instar de plus d'1 milliard de personnes dans le monde, ils font partie des pauvres urbains, qui souffrent de ce que l'ONU appelle la faim silencieuse. Aujourd'hui, 19 millions de Mexicains souffrent de malnutrition. C'est dans ce contexte d'urgence alimentaire qu'Olivier de Schutter a effectué une mission officielle en juin 2011. Malheureusement, il ne fut pas possible de filmer ces rencontres avec le gouvernement mexicain. Pour cette occasion exceptionnelle, les organisations paysannes avaient organisé un colloque baptisé « La faim n'attend pas ». Nacional campesino con el título del hambre no espera. Es importante que lo diga al mundo que México vive una crisis agroalimentaria, que es necesario que nuestro gobierno lo reconozca y que es necesario que la clase política y la sociedad entera tomen las medidas necesarias para superar esta situación de crisis que es inhumana. My interest for the right to food dates from one morning I still remember. And that morning was a morning of January 2007, when the Mexicans took the streets to complain about the tortilla crisis. The prices of tortilla increasing 50% in a matter of a few weeks. And I noted that the production was above average levels, that the imports of maize were above average levels. Still, the prices climbed. And the prices climbed because a small number of very powerful companies dominating the system of distribution of maize were using their power on the market to impose these price spikes on the consumers. Cargill, Maseca Archer Daniels Midland, Minsa Arancia Corn Products, Agroinsa. So I agree with you, el hambre no espera. We need to move to policies that allow countries to feed themselves. That is what the right to food is about. And to do this, we need to protect producers from the abuse of the large commodity buyers by scaling up agroecological practices. I believe that we need to reduce the dependency of food production on fossil energies, and I believe that we need to reduce the environmental impacts of agriculture as it is predominantly practiced today.
¡Viva México! ¡Viva los campesinos! La deuxième étape de mon enquête m'a conduite au Malawi, un pays de 15 millions d'habitants, où la moitié de la population vit dans un état de pauvreté extrême, avec un revenu inférieur à 1 euro par jour. Autant dire qu'ici, comme dans de nombreux pays du Sud, on ne mange pas tous les jours à sa faim. D'après les Nations Unies, la malnutrition tue chaque jour 24 000 personnes, dont 10 000 enfants. Les victimes sont majoritairement africaines. Je suis arrivée au Malawi en décembre 2011. Dans les campagnes planait le spectre de la faim, car la saison des pluies accusait beaucoup de retard. Comme en 2005, où la sécheresse avait provoqué une grave crise alimentaire. Choyambirira ine dzina langa ndine Christopher Katema ndimagwira ntchito ku bungwe la ICRAF kapenanso kuti World Agroforestry Center. Mbewu iyi ndi mbewu ya Glycidia, potero kuti pa maekala awiri ndi hafu ngati titadzala mitengo ngati iyi pakamatha zaka zitatu titha kukolola chimanga chopanda fertilizer chosachepera matani asanu. Titatsatira izi sikuzakhalanso mkatolika wakuno wogona ndi njala. Au Malawi, plus de 75% de la population vivent dans les zones rurales où l'agriculture constitue le principal moyen de subsistance. Paradoxalement, comme partout dans le tiers-monde, c'est aussi dans les zones rurales que se concentrent la pauvreté et l'insécurité alimentaire. En 2007, le gouvernement a lancé un vaste programme d'agroforesterie qui est cité dans le rapport d'Olivier de Schutter comme une expérience réussie d'agroécologie. À ce jour, plus de 180 000 paysans ont été formés avec le soutien des techniciens du Centre mondial de l'agroforesterie. Ya con esto, mi idea era presentar soluciones prácticas de hacer ese cambio paradigmático que tenemos con nuestra manera de pensar. Porque sí es necesario cambiarlo entre nosotros primeramente para que podamos trabajar en unidad en esta comunidad y dar un resultado, principalmente hasta nuestro beneficio económico, pero también en nuestra calidad de vida. Muy bien. Bueno, con esto concluyo mi participación y les regreso